a Gabriela Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Muy buenos días, Pablo Montaño. Saludamos también a nuestro invitado. Marcela Palacios nos acompaña desde Cochabamba. Buenos días, compañeros. Iniciamos este sector con esta pregunta, ministro Siles. En el gabinete de ministros, ¿cuál es la sensación sobre el proceso del referéndum del 21 de febrero? ¿O este tema se analiza? ¿Qué está en juego para ustedes? Bueno, nosotros tenemos una doble actividad. La primera, que es de responsabilidad pública, es la gestión. El 90% de nuestra atención está en función de la gestión de gobierno. El otro tiempo que lo dividimos, que lo ocupamos, es para poder participar como ciudadanos también en la movilización que permita al ciudadano, a los colectivos ciudadanos, poder asumir o poder adherirse a la posición del sí. Estamos informando, estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional ciudadano de participar en el referéndum, principalmente con información, dando la información que el ciudadano necesita para poder tomar su decisión el próximo 21 de febrero. Y en ese marco nuestra sensación, por lo menos en lo personal, es que la adhesión y la movilización de colectivos ciudadanos cada día nos permite ver que la posición y la decisión sobre el sí avanza y se consolida como la opción que permitirá el 21 de febrero poder reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y permitir que el presidente Evo Morales pueda participar del año 2019 y competir el año 2019 con otros ciudadanos en las elecciones generales. Muy bien, ministro. El Tribunal Supremo Electoral ha llamado la atención a autoridades del MAS porque hacen campaña en entrega de obras. Inclusive ayer se pudo observar organizaciones sociales dentro de la Asamblea Legislativa que estaban realizando campaña, que hacían proclamación en este caso. ¿Hay preocupación en el MAS en este tema? ¿El sí se les está escapando de las manos? No, de ninguna manera. Las reglas del juego y la norma electoral está muy clara. Se hizo una observación y una representación sobre esta prohibición que inicialmente el Tribunal Supremo Electoral establecía sobre el tiempo de transmisión televisiva en actos de entrega de obra. Y creo que eso quedó aclarado. Una cosa es gestión, otra cosa es actividad política. Si hay ciudadanos que irrumpen o tienen alguna acción que compromete a las normas electorales, bueno, ahí están las sanciones. El Tribunal Supremo Electoral sabrá cómo reaccionar y cómo corresponder. Lo importante acá es que todos asumimos que esta cita con la democracia, el referéndum y consulta el 21 de febrero implica la decisión soberana del pueblo. No hay otra figura más estelar que la del protagonismo del pueblo. Y en ese marco todos tenemos el derecho de informar, de participar, de expresar nuestras ideas, así como también asambleístas de la oposición se ponen poleras del no y asisten a la Asamblea Legislativa o desarrollan acciones en todo el país también en función de la posición que han asumido. El sí tiene también la participación de organizaciones sociales, de colectivos ciudadanos que sin duda están en una movilización ciudadana como para poder también participar de lo que consideramos nosotros es la opción de futuro, es la opción que consolida nuestra Agenda Patriótica 2025, la opción del sí. Ministro, buenos días. Usted es internacionalista. ¿Nos puede decir, por favor, en qué otros países se ha modificado la Constitución para permitir la reelección de los mandatarios cuyos mandatos ya iban a fenecer? Gabriela, buenos días. Bueno, este es un debate que trasciende no la coyuntura o no la época o no los últimos años. Siempre se hizo relación a la necesidad también de establecer las garantías constitucionales para permitir un periodo de reelección, incluso hasta 1960 en los Estados Unidos había reelección indefinida.
el debate sobre reelección se trasciende hasta finales del siglo XIX, pero es en el siglo XX donde en muchos países de la región, cuando se reforma constituciones, hay países que asumen reelección indefinida, hay países que limitaron ese proceso, hay países como México que, por ejemplo, optaron por un solo periodo, pero hay, en todo caso, en el mundo, un debate que siempre estuvo abierto a la posibilidad de reformar la Constitución y aperturar la opción para la reelección. En todo caso, incluso en los sistemas parlamentaristas, este proceso de reelección o de participación de un mandatario, un primer ministro, no tiene un límite y está en función del desempeño en la función pública, está en función de la posibilidad de que sea el pueblo, sea por la vía directa o indirecta, que se exprese sobre la continuidad o no de un mandatario. En Bolivia pareciera que hay algunos que no lecturan de que en el mundo este es un debate que aperturó siempre la posibilidad de modificar constituciones para poder establecer o no la continuidad de mandato de los mandatarios. No me dijo finalmente qué país es, ministro, pero le hago la siguiente pregunta. ¿No es peligroso para la estabilidad del país que se modifique la Constitución a solamente 7 años de su estreno? ¿No abre este referendo las puertas para que se desarrollen otros similares a futuro que cambien las reglas en el camino? Gabriela, la Constitución establece y toma previsiones sobre cuáles son los mecanismos para la reforma constitucional. Está dentro de la Constitución la posibilidad y el requisito para modificarla. Y en ese marco, haciendo uso de lo estrictamente constitucional, el artículo 411 de la Constitución Política del Estado prevé las formas para la reforma constitucional. En todo caso, la demanda de organizaciones sociales se aplica a una necesidad de que la Asamblea pudo haber analizado y establecido la necesidad de esta reforma constitucional que se somete a la voluntad popular. La reforma de la Constitución está en función de la soberanía popular, de la soberanía del pueblo. En todo caso, Gabriela, hay en Europa constituciones que habilitan la posibilidad de reelección de mandatarios. Es decir, no es un tema que parta de la discusión unilateral, sino son tradiciones constitucionales que habilitan la posibilidad de que un mandatario pueda participar de uno o más periodos e incluso de forma indefinida. En Bolivia, lo indefinido no existe. En la reforma constitucional que se plantea el 21 de febrero es un periodo más. No hay reelección indefinida. En otros países existe reelección indefinida. Incluso le digo que en Estados Unidos la reelección era indefinida. Ministro, más del 60% de los alcaldes se inclinaron por hacer campaña por el sí. Incluso alcaldes que no eran del MAS cambiaron de posición y ahora apoyarán el sí. ¿Hubo condicionamiento en cuanto a los recursos económicos a estos municipios? De ninguna manera. Hemos visto nosotros y hemos acompañado el proceso de relación del nivel central y municipios, gobernaciones, pero principalmente municipios, y hay que ver cuál es la configuración del mapa político. De los 339 alcaldes o alcaldías que hay en el país, 226 son del instrumento del MAS y PCP. Al menos 50 a 60 alcaldes en función de diferentes agrupaciones ciudadanas que se formaron en la coyuntura de la elección del año 2015, son las que han participado de manera voluntaria en la adhesión, en la participación al proceso de cambio. Y esto lo han hecho en función también de cómo ha sido el histórico en los últimos 10 años. Si usted revisa, hasta antes del año 2005, los municipios tenían una pobre transferencia de recursos para el desempeño, el desarrollo de la gestión pública. Es a partir del 2006, 2007 que los municipios empiezan a recibir 4 o 5 meses más de transferencia de recursos, además de programas de inversión pública concurrente que vienen a través de el Bolivia Cambia, Evo Cumple. Pero hay toda una relación de trabajo entre
municipios, alcaldes, autoridades y el nivel central que se deposita en el trabajo de gestión. Es histórica la participación en inversión concurrente que tienen hoy municipios en el país frente al nivel central. La adhesión y participación de alcaldes es absolutamente voluntaria y está enmarcada en la decisión que toman autoridades de poder participar en el proceso de cambio y apoyar la reforma constitucional. Hay que reconocer que hay tan solo muy pocos alcaldes en el país que han optado por o no hacer campaña, no hacen campaña por el sí, pero tampoco hacen campaña por el no. Yo diría que la cifra del 60% ha quedado un poco corta. Yo calculo que son al menos 80% de los alcaldes, alcaldías de Bolivia que han apostado por apoyar el referéndum y consulta del 21 de febrero por la opción del sí. Lo hacen en función de la gestión, no de ninguna presión, de ningún chantaje o nada por el estilo. Hay que revisar la gestión de cada uno de los municipios y mirar el histórico de los recursos de transferencia que han sido quintuplicados en los últimos 5 o 6 años. Ministro, en caso que gane el no, ¿qué impacto tendría el impacto al interior del gobierno y la estructura del MAS? Bueno, la opción del no es parte también del disenso y de la democracia. En todo caso, esperaremos el resultado, no nos anticipemos a ningún resultado. Lo importante es que cada opción desarrolla y desempeña hoy en democracia la libertad de poder informar, comunicar y movilizarse. Nosotros estamos confiados y quien habla porque ha visto la sensación, hemos recorrido, hemos caminado, estamos en contacto con la gente, que la opción del sí está en un ascenso y está captando al electorado todavía que está indeciso en el favorecimiento de una opción que compromete el futuro de Bolivia, que proyecta la Agenda Patriótica 2025 y que permite afianzar, afirmar los objetivos que tenemos como Estado. En ese contexto, la adhesión del sí es mayoritaria y está favoreciendo en este 21 de febrero. Pero, sin duda, tenemos que esperar los resultados del 21 de febrero para que en función de ello también nos pronunciemos. Agradecemos la presencia y la participación del ministro Hugo Siles, ministro de Autonomías, en este espacio de Así Decidimos. Que tenga buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Continuamos con más en la revista. Acompáñanos.